Ser Podcast. Lo que van a escuchar ahora en Ser Podcast es más necesario que nunca, la ciencia en A Vivir. Inside of my veins. Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water, the fire? I'll go wherever you go, in the valley, in the canyons. I'll go wherever you go. Pero Estupiñá, buenos días. Hola, buenos días. Estupiñá, que es químico, es bioquímico, conduce en la 2 el cazador de cerebros en sus horas libres al margen de este programa. Y dentro de poco, yo creo que estará escuchando Javier, ¿no? Espero que sí, que nos esté escuchando. Porque ya está de vuelta. Está en forma. Ya queda poco para que se incorpore también Javier San Pedro. Y bueno, tenemos ganas de que esté por aquí. Muchas. Nos alegramos mucho de verle, por cierto, esta semana. Esta semana, tú te has cruzado ahora, por cierto, con Esther, con la autora del libro de los Amazonas, y has preguntado, tú vienes a hablar de Amazonas, y tú pensabas que era una investigadora en el Amazonas. Sí, coincidió antes no de las Amazonas. Exacto, antes de entrar en la sección de Jacinto. Cada uno a lo suyo aquí, ¿no? Sí, bueno, hablando y digo, wow, y además que he puesto cara de ilusión, ¿no? ¿Investigas en Amazonas primates o alguna cosa? Y claro, entonces he disimulado, pero después escuchándola, pues casi más interesante, sí, bueno, lo que cuenta. Pero completamente distinto. Sí. Oye, esta semana tu labor de divulgador te ha vinculado con los jamones ibéricos. Sí, ¿cómo es esto? A ver. Sí, bueno, en realidad de manera indirecta, pero sí, fui a dar una conferencia en la Universidad de Extremadura y te explican pues las investigaciones que hacen en diferentes ámbitos y claro, y estudian el jamón ibérico y te sorprende, pero después dices, no ¿por qué? Allí donde lo van a hacer. Exacto. Además, una industria tan importante como el jamón, pues bueno, temas desde cómo mejorar la producción, temas de salud nutricional, temas de micotoxinas, todo lo del toxoplasma por el cual las embarazadas no pueden comer jamón, pues intentar, bueno, es un tema, ¿no? Y de alguna forma te ilustra, ¿no? Esto de que a veces comentamos que la ciencia está en todos lados. O sea, no son investigaciones que terminan publicadas en la revista Science, Nature, que va a transformar la humanidad, pero cualquier ámbito de la industria del conocimiento pues se puede conocer mejor, y el jamón ibérico. Y hay un Congreso Mundial del Jamón dentro de unos meses. Igual deberíamos hacer algún programa especial con esto, ¿no? La ciencia del jamón ibérico. Y yo les pregunté, ¿hay algún súper especialista pensando en traerlo un día aquí? Y me dijeron, hay muchos, lo de siempre, ¿no? Experto en bellotas, yo qué sé. Sí. Súper bellotas. Bueno, o sea, sí, en temas agro, porque era la facultad de veterinaria y de hecho era la cátedra Agroban la que organizó el evento y tal. Es que de cualquier cosa que te puedas imaginar hay investigadores. Oye, hay un teléfono también que tenemos aquí, que es el 638-855-349, por si acaso al final de este espacio nos da tiempo a escuchar alguna llamada que pida tu opinión sobre algo o alguna aclaración sobre lo que vamos a hablar. Es un número de WhatsApp, 638-855-349, que por cierto nos dejaron de ver la semana pasada. Pues lo de la menopausia. No, menopausia. La relación entre vacuna y menstruación. Sí, y lo busqué, y creo que la frase esta de no está demostrado científicamente no significa que no sea cierto. Es decir, busqué y todavía no hay estudios que lo confirmen, pero hay un montón de evidencias que reflejan que las vacunas
solo durante el primer ciclo menstrual sí que lo alteran a un número considerable, no me acuerdo ahora, de mujeres, y van a investigarlo. Es decir, la ciencia todavía no lo ha demostrado, pero la evidencia no afecta a la fertilidad, eso sí que se ha estudiado, porque las clínicas de fertilidad han visto que no afecta, pero sí que altera en un número determinado de mujeres el ciclo menstrual. Las vacunas, va a ser un invierno duro en Europa, ¿eh? Sí. Lo hablábamos esta mañana también, hablábamos con Portugal, incluso países como ellos o nosotros, ¿no? Estamos en unos porcentajes de vacunación muy elevados. Sí. Estamos viendo cómo suben las cifras. Y suben muy rápido, sobre todo en Holanda, en Austria y en Alemania son los países que se ha disparado. El Reino Unido ya los tenía altos, continúan altos, pero digamos que estable, quizás un poquito a la baja. Y claro, están planteando ya confinamientos, creo en Holanda están planteando confinamientos parciales. En Austria hay una región que ha planteado, ¿no?, que va a confinar solo a los no vacunados. Y esto abre, bueno, o sea, yo creo que puede haber un poco se puede empezar a hablar de responsabilidad de los que no se quieren vacunar a nivel global. Es decir, ¿por qué me tienen que confinar a mí por culpa de que se expanda más el virus, de que unas personas no se quieran confinar? Y mira, hay un caso muy cercano de alguien, una oferta de trabajo donde se presentaban varios perfiles y se preguntaba si estabas vacunado o no, y había un perfil que encajaba muy bien, y es un caso que conozco muy, muy de cerca, ¿eh? Y cuando dijo que no quería, él no se vacunaba porque no creía en esto, pues claro, queda automáticamente descartado. Claro. Para el puesto. Bueno, es una decisión de... Entonces yo creo que puede haber un creciente conflicto entre las personas vacunadas si empiezan a haber restricciones, confinamientos, con todo lo que implica. En Francia, fíjate, la vacunación iba más o menos bien, pero un poquito rezacada, y en cuanto empezaron a implantar restricciones, como por ejemplo no puedes entrar a un restaurante si no estás vacunado, empezó a haber colas en los centros de vacunación. Bueno, es que hay momentos que la divulgación o el educar o el sugerir pues no llega suficiente, ¿no? O sea, el tema indirecto pues se tiene que forzar. Oye, la revista Scientific Reports del grupo Nature, que tú conoces muy bien, publicaba esta semana la primera investigación sobre las bacterias intestinales de los españoles. No sé por qué se ha fijado expresamente en nosotros, pero hacía distinción, por ejemplo, los navarros y los riojanos tienen una microbiota más rica. Los mallorquines o los de Baleares muestran en cambio los valores más bajos. Sí. No sé qué significa esto. Es un mapa, es decir, no es que hayan descubierto nada muy importante, pero estos estudios son útiles para... De hecho, creo que es el primer mapa por regiones a nivel europeo que va estableciendo diferencias en microbiota intestinal. Entonces puedes empezar a hacer correlaciones a partir de eso. O sea, y ya hay datos que demuestran que las bacterias que tenemos en el intestino, si son de un tipo, son de otras, pues pueden afectar, por ejemplo, a la obesidad. Esto es muy obvio, ¿no? Es decir, ingiriendo la misma cantidad de comida, la misma persona, con un tipo de bacterias u otras, engorda más o engorda menos, porque metabolizan diferente las sustancias. Pero luego temas de sistema inmune, temas de inflamación, temas de reacción a fármacos, incluso temas de cáncer, parece que hay bastante relación. Todo se tiene que ir confirmando, pero y luego todo lo que llaman el eje cerebrointestinal con temas de depresión, más que de depresión, de estados de ánimo. El intestino se le llama ya el segundo cerebro, ¿sabes? Claro. Y porque sí que ven que hay esta relación, le llaman el brain-gut axis, el eje cerebrointestinal. O sea, hay una conexión directa porque hay un montón de fibras nerviosas, hay producción de serotonina. Entonces, todo esto se va investigando a diferentes niveles y conocer que la dieta en ciertas regiones afecta a qué tipo de bacterias tienes en el organismo es útil. Lo mejor es la fibra, eso ya lo sabemos porque hace crecer a las bacterias protectoras, las bacterias que tienen un efecto positivo, y cierta ingesta de carne y de otras sustancias pues decrecen ese tipo de bacterias. Y el estudio ya te digo, no es que haya descubierto una nueva relación, pero sí es el primer mapa y tiene un valor, por eso se publica en este...
Bueno, pues enhorabuena a los riojanos y a los navarros, ¿no? por tener buena diversidad que la gente de Baleares hay que cuidarse mejor, ¿eh? Termina la COP26. No sé si debemos de ser más pesimistas de lo que éramos al principio. Yo creo que es un pequeño paso adelante, pero el hecho de... Porque sí que hay una concienciación mayor a nivel internacional, pero el hecho que sea solo pequeño hace que el resultado sea negativo. Es decir, no pueden valorar como positivo que haya habido un pequeño paso adelante, porque la expectativa era que fuera todo el mundo estaba diciendo que tenía que ser un paso adelante importante, o sea, limitar los combustibles, no limitar, o sea, quitar, o sea, planificado, pero quitar los combustibles fósiles, el carbón y se habla de reducir, se ha atenuado el pacto. Yo no sé, yo creo que el modelo de las cumbres climáticas falla. O sea, no se puede... O sea, es que dices qué alternativa hay, pero eso no... Iba a decir, es que no se puede hacer otra cosa más que sentar a los grandes líderes en la misma mesa. Sí, pero bueno, los acuerdos globales pues a lo mejor tienen que haber otros más bilaterales, no lo sé, pero es un desastre. O sea, es decir, es una pesadilla que se repite, es un fracaso sobre fracaso, siempre es lo mismo, unas grandes expectativas iniciales y después un pacto de mínimos, un acuerdo que es insatisfactorio y los datos van diciendo que o se actúa rápido y de manera importante o es que esto no se va a frenar. Y además, no sé si leíste, había un artículo en el Washington Post esta semana, una investigación muy potente, un articulazo de varios autores, varios periodistas, viendo cómo las cifras que daban los países de reducción de emisiones, pues que también no eran del todo ciertas. O sea que cada país hablaba del principio del ejemplo de Malasia, ¿no? Y dices, oye, las selvas de Malasia y de Indonesia, tú miras esos datos y se ve que una selva absorbe más CO2 que el otro. O sea, está todo como... O sea, estamos haciendo trampas en el solitario. Se están haciendo trampas y no sé, yo lo encuentro desmoralizador. Y no sé, yo no sé del tema suficiente como plantear una alternativa, ni mucho menos, faltaría más, pero yo creo que las cumbres estas climáticas no están funcionando y eso es importante. El teléfono es el 638-855-349. Si tenemos un ratito al final, escuchamos alguna llamada. Siempre que nos aproximamos al mar para interesarnos por las especies marinas o por cómo lidian los océanos con el cambio climático, encontramos respuestas que un poco subrayan esto que acabas de decir, ¿no? Pero no olvidamos también que allí abajo hay muchas pistas del paso del tiempo que son cruciales para científicos y para historiadores. Hablamos de restos fósiles, por supuesto también de restos de naufragios que cuentan también nuestra propia historia, edificios que se hundieron en su día, ¿no? O volcanes que de alguna manera soltaron lo que ahora estamos viendo que sueltan. Felipe Cerezo es doctor en arqueología náutica y subacuática y profesor en la Universidad de Cádiz. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Es curioso porque la imagen que todos tenemos de un arqueólogo es un señor con un pincelito arrodillado en mitad de un lugar lleno de tierra, ¿no? Y tú supongo que vas vestido de buzo. Efectivamente, nosotros vamos vestidos de neopreno, aún así también tenemos nuestros pincelitos bajo el agua que los utilizamos igualmente. Claro, pero carpas no podéis montar bajo el agua. No, obviamente tenemos otra logística mucho más complicada, pero aún así es un trabajo apasionante. ¿Cómo empieza un trabajo y cómo indagáis sobre él? ¿Cómo encontráis un lugar en el que tenéis que investigar? Pues bueno, como cualquier proyecto de investigación histórica, ¿no? La arqueología es una ciencia de interpretación histórica y en un primer momento pues se inicia con una búsqueda de información en archivos, documentación que se pueda tener en el museo y el entorno y sobre todo la información que puedan aportar esas personas que siempre están en el fondo del mar, que son los buceadores recreativos, pescadores, que siempre tienen informaciones útiles sobre lugares de hallazgos de naufragios, de ánforas o de algunos objetos y luego pues se comunican a las autoridades competentes o nosotros investigadores, pues planteamos proyectos para analizar cuestiones en concreto dentro de estos especies. Es curioso por el boca a boca, digamos, ¿no? Os llegan mensajes de gente que ha visto algo y vosotros entráis. Efectivamente, esa es una de las fuentes de información más habituales, las fuentes orales, la comunicación oral, y ahí tenemos que trabajar mucho del lado de la comunidad para que esa cadena no se rompa. ¿Se puede hablar de un patrimonio subacuático de un país?
Se puede hablar del patrimonio subacuático de un país, pero también de la humanidad, que tal y como está recogido en la Convención de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO de 2001. Al fin y al cabo, el ser humano, pues somos un ser terrestre, pero se ha vinculado mucho siempre con la explotación de los recursos marinos y con su transporte y navegación en el mar, ¿no? Las migraciones no solo han sido por vía terrestre, sino que muchas veces han sido por vía marítima, e incluso se plantean procesos ya de colonización, incluso de viajes en artilugios náuticos muy primigenios, pero para periodos cronológicos muy antiguos. ¿Y qué soléis encontrar? O sea, ¿barcos hundidos o cosas que han tirado los marineros? O sea, Pues un poco de todo, porque el mar al fin y al cabo hay dos frases, hay muchas frases, ¿no?, sobre el mar. El mar puede ser el mayor basurero del mundo y para eso un arqueólogo el mar es el mayor tesoro o el mayor museo del mundo, ¿no? La arqueología investiga los restos de la relación del hombre con el mar, de las sociedades marítimas, y ahí pues tenemos embarcaciones, tenemos restos de estructuras portuarias, de artes de pesca, o lo que comentaba Pera, en fin, la vida cotidiana al final en el mar tiene su reflejo. Lo vemos actualmente cuando un dominguero está comiéndose la paella en el barco y tira los huesos por la borda, pues eso finalmente es un depósito arqueológico que nos está narrando cómo se vive y cómo se come, y nos puede hablar pues sobre, si lo aplicamos a periodos pretéritos, ¿no?, sobre la paleodieta, por ejemplo, de una embarcación fondeada en una ensenada pues del siglo XV, siglo XVI o épocas más antiguas. Oye, pero a ver si quien está escuchando va a pensar que está bien tirar los huesos por la borda porque está haciendo un favor a los arqueólogos de dentro de 1000 años. No, por supuesto que no. Claro, pero encontráis seguramente cosas que que alguien desde un barco lanzó pues hace siglos, ¿no? Sí, como comentamos, es la relación del ser humano con el mar. Hayan habido procesos de naufragio, procesos de accidente, procesos de incluso situaciones bélicas o de combate, ¿no? Pero lo que nos permite la arqueología subacuática es interpretar ese proceso histórico, esa relación, y analizarla poniendo en perspectiva sobre todo la visión del mar sobre las relaciones humanas en tierra, ¿no? Muchas veces analizamos los espacios portuarios o las sociedades con una perspectiva eminentemente terrestre, y es acertada, pero a veces nos olvidamos de que hay que dar una vuelta, un giro de 180 grados y mirar también la tierra desde el mar, porque hay una gran diferencia entre las sociedades marítimas y las personas que viven en espacios urbanos, por ejemplo, vinculados a la costa, con las que viven en el interior. Pero, Felipe, es que a mí me cuesta un poco de imaginar la dimensión. Por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿cuántos barcos hundidos puede haber? ¿O cuánto se sabe que hay? Y si calculáis que hay... Nada, se conoce, yo que sé, un 1% del que puede haber, o hay tesoros ocultos, o sea, ¿cómo? Ponnos un poco, es que me cuesta mucho de imaginar si es algo muy anecdótico o realmente bajáis y encontráis de todo. Realmente la historia sumergida es muy amplia, A nivel de cuantificar el número de naufragios es muy difícil, pero por ejemplo te podría decir que nosotros que estamos trabajando activamente ahora en la bahía de Algeciras, que es un espacio pues, náutico muy importante, con una gran historia marítima desde época prehistórica hasta la actualidad, tenemos localizados y documentados arqueológicamente más de 150 naufragios o yacimientos subacuáticos en un entorno costero a menos de 30 metros de profundidad, y estamos hablando de una franja costera muy pequeña y solamente de un espacio que está de los menos 30 metros hacia la línea de costa. O sea que nos podemos imaginar que en el Mediterráneo en general y en todos los océanos hay una gran riqueza patrimonial que está todavía por analizar, está todavía por estudiar y también por contar. Muchas veces nos olvidamos de esa historia marítima que está por contar. Y hay gente, hay gente que va a buscar estos tesoros un plan como para quedárselos, o sea... ¿Sabes lo que quiero decir? O empresas que dicen... Hay un problema de expolio, lógicamente, y ahí ha venido hace poco la serie, ¿no?, de La Fortuna, de Amenábar, y basada en el cómic de Roca, y un poco basada en el caso de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no?, de todo el caso judicial. Y obviamente el expolio es un gran problema para la conservación del patrimonio. Como podéis imaginar, a nosotros no nos gusta hablar de tesoro. Tesoro es una palabra que vincula tal vez con un beneficio mercantil o económico una cosa que es patrimonio, y como patrimonio es un objeto, una serie de informaciones que nos permiten conocer la historia no solo de nuestro grupo social, como decía, sino prácticamente de toda la humanidad. El expolio es un problema,
Pero hay un expolio comercial, como decía Pera, de estos cazatesoros que siempre van a ser muy peligrosos, y con eso la lucha es básicamente judicial y jurídica. Claro. Pero luego hay otro expolio de souvenir, un expolio por desconocimiento, que una persona se encuentra un objeto en el mar y porque no sabe muy bien qué es lo que está pasando, lo coge y se lo lleva a su casa. Contra eso se puede luchar, y se lucha de forma activa desde hace mucho tiempo con una cosa básica, que es la educación. La educación en la ciudadanía, la educación en la protección del patrimonio, y también la educación en el disfrute de ese patrimonio. Muchas veces nosotros trabajamos con buceadores que les preguntamos, hacemos encuestas de público y demás, y les preguntamos, bueno, si te encuentras una ánfora en el fondo del mar, ¿qué debes de hacer? Y a veces te dicen, no digo nada, no vaya a ser que me venga la Guardia Civil. No, si alguien se encuentra algo, por favor, que lo disfrute, que haga unas buenas fotografías y que luego lo comunique a las autoridades competentes, claro, porque así todos podremos disfrutar de ese hecho. Oye, una cosa más, el medio acuático, claro, es muy hostil, son temperaturas muy bajas, no hay luz. Los objetos, y estoy pensando también, los restos humanos, por ejemplo, ¿sobreviven mejor o peor bajo el agua? Depende mucho del contexto en el que se conserven, ¿no? Hay elementos, el agua puede ofrecer un espacio de conservación muy bueno para ciertos objetos orgánicos, y, por ejemplo, se han excavado pecios con un gran nivel de conservación de prácticamente todos los elementos orgánicos. Se han recuperado, por ejemplo, semillas, frutas, huesos, por supuesto, de personas que hubieran fallecido sobre el naufragio, pero también elementos tan sensibles como puede ser cuero, tejidos, incluso a veces algunos libros, algunos misales en algunos pecios de la zona del Báltico. Felipe Cerezo, que es doctor en arqueología náutica y subacuática y profesor de la Universidad de Cádiz. Cómo mola tener un profesor que va vestido de buzo, ¿eh? Sí, Yo me apuntaría a esa carrera, seguro. Sí. Pues soy bienvenido. Felipe, gracias por la explicación. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Pues al final no hay tiempo para llamadas, pero lo siento mucho. Si me pasa igual. Eso demuestra que no valgo bueno, para la respondería la semana que viene. Bueno, pues entonces para dentro de 2 semanas. Hasta luego. Chao. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.